¿Qué tal a todos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, martes 21 de julio, vamos a continuar con nuestra clase de matemática y el día de hoy vamos a ver nuestro tema, que es el cálculo del vértice de una parábola. Seguimos trabajando con lo que son las funciones cuadráticas. Para calcularlo se usa la fórmula menos b sobre 2a en la gráfica de f de x igual a x cuadrado menos x menos 2. Al sustituir tenemos que a es igual a 1, b es igual a menos 1, luego menos b sobre 2a va a ser igual a menos 1 sobre 2 por 1, y esto va a ser igual a 1 medio. Después su coordenada la encontramos al sustituir x con 1 medio en la ecuación dada, entonces f de x va a ser igual a 1 medio elevado al cuadrado menos 1 medio menos 2, y eso nos va a dar como resultado menos 2.25. Por lo tanto, el vértice de la gráfica es 1 medio, menos 2.25. El método de completar cuadrado nos sirve para escribir la ecuación de la parábola en forma estándar y también para hallar los ceros de la función cuadrática. Ejemplo, escribir en forma estándar la ecuación de la parábola f de x igual a x cuadrado menos 2x menos 2 e indica el eje de simetría, el vértice y los ceros reales de f. Solución. Para hallar la forma estándar completamos el cuadrado en x sumando 0 en forma conveniente. Como el coeficiente de la variable x es menos 2, hallamos el cuadrado de la mitad de este coeficiente. Menos 2 sobre 2 elevado al cuadrado es igual a menos 1 elevado al cuadrado, y esto es igual a 1. Y sumamos 0 como 1 más menos 1. Tenemos aquí f de x va a ser igual a x cuadrado menos 2x más 0 menos 2, y esto va a ser igual a x cuadrado menos 2x más 1 más menos 1 menos 2. F de x nos queda como x cuadrado menos 2x más 1 más menos 1 menos 2. F de x nos queda entonces x menos 1 elevado al cuadrado factorizando acá y menos 3 operando la parte de acá. El eje de simetría es la recta con ecuación x menos 1 igual a 0, que equivale a la recta x igual 1. El vértice es 1, f de 1 igual 1 menos 3. Para hallar los ceros tenemos que hallar los x que pertenecen a D, tales que f de x es igual a 0. X menos 1 al cuadrado menos 3 es igual a 0. X menos 1 al cuadrado es igual a 3, empezamos aquí a despejar. X menos 1 es igual a más, aquí tenemos que corregir porque aquí es la raíz cuadrada de 3, solo lo corrigen por favor. X es igual a 1 más 1.73, luego x es igual a 1 más 1.73 igual a 2.73. X es igual a 1 menos 1.73 igual a menos 0.73. La gráfica de la parábola tiene dos cortes en el eje X, 2.73,0 y menos 0.73,0. La gráfica corta en el eje Y en el punto 0, f de 0, f de 0 igual 0 menos 1 por 2 menos 3 igual a 1 menos 3 igual a menos 2. El corte en el eje de Y es 0, menos 2. Observa la gráfica y tenemos aquí la gráfica y vemos que estamos trabajando directamente una gráfica bajo lo cual únicamente estamos utilizando los puntos que ya conocemos, los cortes en el eje X, el vértice, el corte que tiene el eje Y a partir de ello pues estamos graficando. Muy bien, vamos a ver entonces ahora un par de ejercicios acerca de esto. Tenemos la siguiente función. F de x es igual a menos 4x cuadrado más 12x menos 9. Muy bien, lo primero que deberíamos hacer es identificar si la parábola va a ir hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, la parábola tendrá la siguiente característica. Si el valor de x es negativo, si es menos x al cuadrado, quiere decir que la parábola va a ser hacia abajo. Pero si la parábola, en este caso, el valor es x cuadrado, la parábola será hacia arriba. Entonces, si vemos esto, sabemos que será hacia abajo. Muy bien, ahora identifiquemos. Vamos a ver quién es A, quién es B y quién es C. En este caso tenemos A, que va a ser igual a menos 4, B, que va a ser igual a 12 y C, que va a ser igual a menos 9. Entonces aquí nos quedaría menos B, sería menos 12 sobre 2A, 2 por menos 4. Esto sería igual a menos 12 sobre menos 8. Menos entre menos, eso nos da más, y 2 entre 8 simplificamos, sacamos aquí cuarta parte de 12 que es 3 y cuarta parte de 8 que es 12, entonces aquí nos va a quedar 3 medios. Muy bien, ya tenemos la primera
parte del vértice. Muy bien, esta sería la coordenada en X. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues simplemente vamos a sustituir en la función el 3 medios para poder encontrar su valor. ¿A qué me refiero? Vamos a tener entonces f de 3 medios va a ser igual a menos 4 por 3 medios elevado al cuadrado más 12 por 3 medios y esto menos 9. Esto entonces a qué va a ser igual, sería a menos 4 por 9 cuartos más, tenemos aquí 12 dividido 2 que eso notaría 6 y 6 por 3 que eso notaría 18. 18 menos 9. Muy bien, ya tenemos esa parte ahí. Entonces ahora seguimos con la siguiente multiplicación. Entonces aquí tendríamos que esto va a ser igual a menos 4 entre 4, eso nos va a dar, entonces aquí menos 1 y menos 1 por 9, 9, más 18 menos 9. Esto va a ser igual, menos 9 menos 9, eso va a ser menos 18, y menos 18 más 18, esto va a ser 0. ¿Qué quiere decir? Que el vértice va a estar ubicado en las siguientes coordenadas. Recordemos, esta es la coordenada en X, 3 medios, y esta es la coordenada en Y, 0. Entonces aquí tendríamos las coordenadas del vértice. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora va a ser encontrar los ceros en el eje X de nuestra función. Para eso lo que vamos a hacer es volver nuestra función una ecuación. Y para eso lo único que vamos a hacer es tomar la función e igualarla a 0. Tenemos entonces aquí nuestra función f de x va a ser igual a menos 4x cuadrado más 12x menos 9, y ahora lo vamos a volver una ecuación. ¿Y cómo volvemos esto una ecuación? Igualándolo a 0. Entonces aquí nos quedaría menos 4x cuadrado más 12x menos 9, y ahora esto va a ser igual a 0. Muy bien, resolvemos esto. Aquí podemos utilizar ya sea la fórmula cuadrática o podemos factorizar. En este caso pues lo que vamos a hacer es factorizarlo. En este caso tenemos nosotros dos números que multiplicados nos den 4. Aquí tenemos un trinomio de la forma de x cuadrado más bx más c. Aquí tendríamos menos 2x por 2. Y ahora dos números que multiplicados nos den menos 9 podemos utilizar 3 por menos 3. Muy bien, entonces veamos, aquí tendríamos menos 2x por 2x, que esto sería menos 4x cuadrado, y 3 por menos 3, que esto nos va a dar 9. Multiplicamos entonces ahora de forma cruzada y tenemos menos 2 por menos 3, que eso nos va a dar 6x, y 2 por 3, que eso nos va a dar 6x, y esto sumado nos queda como 12x. Ya que lo tenemos ahí, entonces ahora cada uno de estos va a ser nuestro paréntesis para poder trabajar. Nos quedaría entonces factorizado de la siguiente manera. Tendríamos en el primer paréntesis menos 2x más 3, y en el segundo paréntesis 2x menos 3, y esto igual a 0. Muy bien, ya que tenemos esto, lo que vamos a hacer ahora es ver los dos ceros. ¿Cómo vamos a hacer eso? Recuerden, una ecuación cuadrática tiene dos soluciones. En este caso, cada solución va a constituir cada uno de estos paréntesis. Entonces tomamos el primero y lo igualamos a 0. Menos 2x más 3 va a ser igual a 0. Despejamos. Menos 2x va a ser igual a menos 3. Y x va a ser igual a menos 3 sobre 2. Entonces x va a ser igual a 3 medios. Ya tenemos entonces ahí el primero. Vamos ahora a ver el siguiente. Tenemos ahora 2x menos 3 va a ser igual a 0. Entonces tenemos que 2x va a ser igual a 3 y x va a ser igual entonces a 3 medios. Vemos que nos queda la misma solución. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este solo tiene un punto en el cual es la intersección con el eje X. ¿Y cuál es ese punto? Si ustedes ven, las coordenadas del vértice queda exactamente la misma. Entonces eso quiere decir que el único corte
que va a tener, o el único punto en el que va a cruzar, va a ser el vértice de la función. Ya vamos a ver cómo nos queda. Muy bien, ya tenemos todo esto. Ahora, ¿qué es lo único que nos hace falta encontrar? Sería el corte que va a tener la función respecto al eje Y. Entonces, para hallar ese corte, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Tomamos nuevamente nuestra función f de x igual a menos 4x cuadrado más 12x menos 9. Y lo que vamos a hacer ahora es, el valor de x va a ser 0. Quiere decir que va a ser f de 0. Y esto va a ser igual a menos 4 por 0 elevado al cuadrado más 12 por 0 menos 9. Y todo esto sabemos que esto nos va a dar 0 y que esto nos va a dar 0. Por lo tanto, f de 0 va a ser igual a menos 9. ¿Qué quiere decir? Que el corte de la función respecto al eje Y cuando x valga 0 va a ser en el punto menos 9 en Y. Muy bien, ya tenemos entonces, veamos todas las coordenadas que ya obtuvimos. Tenemos el vértice que está ubicado en 3 medios, 0. La solución cuando x tiene aquí el valor o los valores ceros correspondiente a x, que es cuando hace el corte, que en este caso tenemos que es 3 medios. Y el corte en el eje Y, que es el que acabamos de encontrar, que es menos 9. Muy bien, entonces ya tenemos eso. Vamos ahora a graficar nosotros esta función. Veamos entonces cómo nos queda. Entonces la gráfica nos quedaría de esta manera. Ahora vemos nosotros efectivamente el único corte que tiene respecto al eje X es justamente aquí en su vértice, que equivale a 3 medios. Recordemos, 3 medios es 1.5. Entonces quedaría justamente aquí, ahí tenemos. Y de ahí vemos el corte cuando tienen el eje Y es cuando vale menos 9. Y vemos efectivamente que aquí donde está el menos 9, justamente donde pasa la gráfica. Entonces aquí tendríamos nosotros esos dos puntos para poder graficar. Y ahí tenemos entonces realizar lo que es la gráfica de esta función. Muy bien, pasamos entonces al siguiente ejemplo. Tenemos f de x es igual a x cuadrado menos 4x menos 12. Muy bien, ya que tenemos esto acá, ahora vamos a empezar a resolverla. Y para eso, pues la misma situación. El primer paso que vamos a hacer pues es encontrar lo que corresponde al vértice. Entonces veamos cómo nos quedaría. Muy bien, entonces el vértice nos quedaría de la siguiente manera. Identificamos, sabemos aquí está A, aquí está B y aquí está C. Por lo tanto, menos B correspondería a menos 4. Entonces aquí sería menos 4 sobre 2 por A, que en este caso A le corresponde al 1. Entonces aquí tendríamos menos por menos, que esto sería más 4 sobre 2. Y esto sería igual a 2. Ya encontramos la primera parte del vértice. Ahora busquemos la otra parte de la coordenada. Entonces tendríamos, ahora en vez de f de x va a ser f de 2. Y aquí tendríamos que va a ser 2 elevado al cuadrado menos 4 por 2 menos 12. Esto resuelto, entonces aquí nos quedaría que f de 2 sería igual. Aquí sería 4 menos 8 menos 12. F de 2 entonces nos quedaría con el valor de menos 16. Muy bien, entonces el vértice queda ubicado en las siguientes coordenadas. Para x va a ser 2 y para y va a ser menos 16. Muy bien, ya tenemos entonces ubicado el vértice. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues va a ser encontrar los ceros que tiene esta función. Para eso pues lo volvemos una ecuación. Quiere decir aquí que vamos a tener x al cuadrado menos 4x menos 12 y esto lo vamos a igualar a 0. Muy bien, entonces vamos a separar esto acá para que nos confundan y vamos a dejar el vértice aquí afuera y aquí vamos a calcular lo que son los ceros de nuestra función. Entonces aquí lo tendríamos de la siguiente manera. Ya tenemos aquí igualado, entonces ahora vamos a resolver. Nuevamente pues aquí lo más fácil va a ser que resolvamos por factorización. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un trinomio de la forma x cuadrado por bx más c. Entonces aquí factorizamos y tendríamos la raíz del primero, el signo del segundo, en el segundo paréntesis nuevamente la raíz del primero, menos por menos, más. Y esto igual
a 0. Dos números que multiplicados nos den 12 y que su diferencia sea menos 4. En este caso, 6 y 2. Menos 6 por 2, eso nos va a dar menos 2, y menos 6 más 2, eso nos dará menos 4. Entonces ahora cada uno de estos paréntesis los igualamos a 0. Quedándonos entonces x menos 6 va a ser igual a 0. Despejando, x sub 1 va a ser entonces igual a 6. Vamos con el siguiente. X más 2 va a ser igual a 0. X sub 2, o la segunda solución, va a ser igual entonces a menos 2. Quiere decir que la función va a cortar justamente cuando pase a través de la posición 6 y menos 2 respecto al eje X. Muy bien, ya tenemos eso. ¿Qué es lo que nos hace falta ahora? Pues únicamente nos hace falta la parte de colocar el 0 cuando está en el eje Y. Entonces vamos a hacer esto de este lado y nos quedaría de la siguiente manera. Para encontrarlo simplemente vamos a reemplazar en la función y ahora vamos a colocar f de 0. Y esto quiere decir que va a ser 0 elevado al cuadrado menos 4 por 0 menos 12. Sabemos que aquí es 0 y que aquí también va a ser 0. Por lo tanto, f de 0 va a ser igual a menos 12. Quiere decir que el corte en el eje Y de la función va a ser justamente cuando x vale 0 y y vale menos 12. Muy bien, ya tenemos todo eso. Entonces vamos a trazar la gráfica para ubicar cada uno de estos puntos. Nos quedarían entonces de la siguiente manera. Muy bien, entonces recordemos acá las coordenadas y tendríamos que el vértice va a estar ubicado en las coordenadas 2, menos 16. De ahí los cortes en x, x sub 1 que equivale a 6 y x sub 2 que equivale a menos 2. El corte en el eje Y, que es cuando f vale 0, que en este caso es justamente en menos 12. Muy bien, ya la tenemos ahí. Veamos ahora cómo nos queda la gráfica. Muy bien, tenemos entonces aquí la gráfica y ahora solo vamos a ir corroborando los puntos. Veamos el vértice, nos dice cuando x vale 2 y y vale menos 16. Cuando x vale 2 y y vale menos 16, justamente aquí. El otro punto nos dice los cortes cuando x vale 6, justamente tenemos aquí, cuando x vale 6, y cuando x vale menos 2, justamente el punto que tenemos acá. Y el otro nos dice el corte en el eje Y es cuando vale menos 12. Recordemos, en x es 0 y en y entonces es menos 12, justamente aquí. Y vemos que ahí están los tres puntos establecidos en esta función. Muy bien, entonces pasemos al siguiente ejemplo. Y tenemos f de x es igual a x cuadrado menos 2x menos 8. Muy bien, entonces veamos aquí cómo nos va a quedar. Nuevamente vamos a ver lo que es el vértice. Muy bien, el vértice entonces aquí nos quedaría menos b. Sabemos que este vale menos 2, entonces aquí sería menos 2 sobre 2 por a, que equivale a 1. Entonces aquí tendríamos menos por menos, eso es más. 2 sobre 2 por 1, 2. Y esto nos va a dar 1. Muy bien, ya tenemos eso. Ahora vamos a sustituirlo y ahora sería f de 1 va a ser igual a 1 elevado al cuadrado menos 2 por 1 y esto menos 8. F de 1 quedaría entonces 1 menos 2 menos 8. F de 1 sería igual entonces a menos 9. Muy bien, ya lo tenemos ahí. Ahora que lo que corresponde, veamos entonces el vértice. Ahora lo vamos a escribir acá. El vértice va a estar ubicado en las coordenadas 1, menos 9. Muy bien, vamos a ver ahora lo que son los ceros de esta función. Entonces los ceros, para eso vamos a volver la ecuación y nos quedará de la siguiente manera. Tenemos acá nuestra función y aquí la vamos a escribir como una ecuación. X al cuadrado menos 2x menos 8 va a ser igual a 0. Nuevamente vamos a resolver factorizando nuevamente y aquí tendríamos trinomio de la forma x cuadrado por bx más c. Entonces aquí tendríamos la raíz cuadrada del primero, el signo del segundo, por, en el segundo paréntesis, la raíz cuadrada del primero y menos por menos, más. Esto va a ser igual a 0. Dos números que multiplicados nos den menos 8 y su diferencia sea 2. En este caso vamos a utilizar el 4 y el 2. 4 por 2, 8, más por menos
4 por 2, 8, menos por más, menos, y menos 4 más 2, menos 2. Muy bien, entonces aquí tendríamos x menos 4 va a ser igual a 0. La solución 1 va a ser entonces cuando x vale 4. Y vamos a ver la siguiente que tendríamos acá. X más 2 va a ser igual a 0. Por lo tanto, la solución 2 va a ser cuando x tenga el valor de menos 2. Muy bien, ya tenemos los ceros. ¿Cuál es el único que nos hace falta? Pues sería ver el cero que va a tener justamente en el eje Y. Ese nos quedaría entonces de la siguiente manera. F de 0. Y aquí justamente tendríamos entonces 0 al cuadrado menos 2 por 0 menos 8. Entonces aquí tendríamos que f de 0 va a ser igual, este y este se simplifican al ser ceros y nos queda menos 8. Muy bien, ya lo tenemos ahí. Lo que vamos a hacer ahora pues es simplemente ver la gráfica y corroborar los puntos que tenemos justamente acá. Entonces, para no olvidar nuevamente, escribamos cada una de las coordenadas que obtuvimos y tenemos primero el vértice. El vértice va a estar ubicado en las coordenadas correspondientes a 1, menos 9. De ahí las soluciones. La primera solución, x sub 1, que en este caso va a ser igual a 4, y x sub 2, que va a ser igual a menos 2. Y pues f de 0, que este va a ser igual a menos 8. Muy bien, entonces ya teniendo la gráfica vamos a corroborar el vértice. Nos dice que es 1, menos 9, entonces vemos que aquí está 1, justamente menos 9, aquí corroboramos este punto que es el vértice. De ahí los cortes en 0 que tendríamos aquí, que es cuando vale 4 y cuando vale menos 2. Vemos aquí está cuando vale justamente menos 2 y aquí cuando vale 4. Y el corte respecto al eje Y, que es cuando vale menos 8, y justamente vemos que aquí lo tenemos, que es cuando vale menos 8. Muy bien, ahí tenemos entonces los ejemplos realizados. Con esto concluimos el tema del día de hoy. Cualquier duda por favor me la hacen llegar por medio de la plataforma. Espero que tengan un excelente día.